en la fiesta de empresa, se volvió hacia mí y me dijo, mi jefa baila mejor que tú, con una sonrisa en la comisura de la boca y un brillo en los ojos que ya no reconocí. Era la mirada de alguien que ya había tomado la decisión y no era yo. Allí, en medio de tantos compañeros de trabajo, música alta y sonrisas falsas, me encontré despojado de mi dignidad. Estaba incrédulo, tragué saliva, tratando de reírme, fingir que era solo una broma. Pero cuando ella se acercó y le pidió que bailara, supe que algo había terminado dentro de mí. Y lo peor de todo, ella sabía que yo estaba mirando, quería que yo viera. La música comenzó, ella giraba en sus brazos con una ligereza que hacía tiempo que no mostraba conmigo, como si acabara de ser liberada de una prisión y la pista de esa pista de baile fuera el mundo entero que quería explorar. La primera sensación fue de ira. El segundo, vergüenza. No por ella, sino por mí, por creer que todavía éramos uno. Porque me entregué, construí, lo intenté. Aguanté las ausencias, los silencios, el celular apagado, las cenas rápidas sin conversación, las excusas que se repetían con perfección casi ensayada. Y, sin embargo, creí. Aún así lo defendí. Y allí, delante de todos, me dictó públicamente una sentencia de desacato. Mientras ella reía en sus manos, yo regresé a casa como un extraño que ya no sabía a dónde pertenecía. Lo que ella no sabía era que, esa misma semana, yo ya había tomado decisiones silenciosas que cambiarían por completo la historia que ella creía controlar. No grité, no di portazos, no hice ningún escándalo. Pero dentro de mí, algo había sido destruido tan definitivamente que lo único que podía hacer era reconstruir desde cero. Y lo primero que hice fue contratar un abogado. No cualquiera. Uno de los mejores. Porque lo que ella no sabía, y aquí está la parte que me mantuvo con tanta calma, es que, meses atrás, yo había estado prediciendo que algo andaba mal. Y más que eso, ya había reunido pruebas, registros, fechas, testimonios. Y lo más importante, ya había solicitado la custodia total de nuestra hija. Ella simplemente no lo sabía. Porque a diferencia de ella, yo no necesitaba una audiencia para demostrar que tenía razón. Solo necesitaba la verdad, y ya la tenía. En los días siguientes, intentó manipularme con el mismo encanto vacío de siempre, como si ese baile en la fiesta fuera solo una broma. Intentó besarme el cuello al despertar, hacía café como en los viejos tiempos, vestía la ropa que sabía que a mí me gustaba. Pero ya era demasiado tarde. Ya no había lugar dentro de mí para el teatro que ella ensayaba. Vi todo desde afuera, como quien ve una obra de mala calidad tratando de rescatar a un público que ya se fue. La diferencia era que ahora yo era quien tenía el control y ella ni siquiera lo sospechaba. Lo que tampoco sabía era que la empresa para la que trabajábamos acababa de pasar por una auditoría interna y algunas de sus conversaciones con su jefe, el mismo que bailaba mejor que yo, según ella, habían sido escuchadas por personas que no deberían haber escuchado. Y el escándalo estuvo a punto de estallar. Lo supe incluso antes que ella. Lo sabía porque allí tenía verdaderos amigos, gente que respetaba al hombre que yo era y que sabía reconocer la cobardía detrás de las sonrisas falsas. Solo la miré mientras ella continuaba riéndose cada vez más fuerte, sin darse cuenta de que la caída estaba más cerca de lo que podía imaginar. Intentó ser inteligente. Trató de revertir la narrativa, se hizo la víctima, culpó al cansancio, a la rutina, al abandono, como si todo eso justificara desechar una historia, una familia, una hija. Pero cuando llegó la citación judicial, cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo su matrimonio sino también la custodia de su hijo, se derrumbó. No fue agradable de ver y confieso que todavía me dolía. Porque por mucho que la traición rompa algo en nuestro interior, la compasión insiste en sobrevivir. Vi en sus ojos la desesperación que alguna vez hubo en los míos, y allí me di cuenta de que la justicia a veces no llega con gritos, sino con silencio. Ella suplicó, se arrodilló, lloró, dijo que había sido un error, que estaba confundida, que él no significaba nada, que todavía me amaba. Y yo creí. Pero no me rendí. Porque ahora, él era el que estaba confundido, no yo. Y mi hija necesitaba un hogar real, con estabilidad, con respeto, con amor verdadero. Y no creas que fue fácil. Fueron noches de insomnio, tratando de entender dónde me había perdido, tratando de no derrumbarme frente a una hija que me preguntaba por qué lloraba tanto su madre.
Pero día tras día encontré al hombre que ella intentaba borrar. Y cuando me di cuenta de que podía sonreír sin dolor, que podía dormir sin sospechas, que podía abrazar a mi hija y sentir que todo estaba en su lugar, fue cuando comprendí que lo peor que le puede pasar a alguien que engaña es que no lo dejen. Está siendo olvidado. Porque el perdón puede aliviar, pero el olvido, eso es despiadado. Hoy intenta acercarse. Utiliza a su hija como puente, intenta ser parte de momentos que ella destruyó por impulso. Y lo único que siento es una extraña neutralidad, como si la mujer que una vez amé hubiera muerto en la pista de baile de esa fiesta. Porque fue allí, mientras ella reía en brazos de otro, donde nació el hombre que soy hoy. Un hombre que rehizo su vida sin necesidad de gritar, sin necesidad de vengarse. Un hombre que entendió que amar es también saber partir cuando el amor deja de existir. Pero hay una cosa que ella todavía no sabe. Y tal vez eso sea lo que más le duele. Algo que solo descubrirá cuando ya sea demasiado tarde. Algo que hace que esta historia sea aún más impactante. Porque, mientras bailaba creyendo que tenía el control, no tenía idea de que el verdadero movimiento maestro era mío. Y eso es lo que hace que todo sea aún más increíble. Ahora la única pregunta que queda es, ¿qué hice exactamente esa semana que cambió todo, antes de que ella siquiera pensara que me había vencido? Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, creado con el único fin de mostrar, de forma intensa y realista, cómo la traición puede destruir hogares, corazones y futuros. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar se meterá con tus emociones. Siéntate, respira profundamente y prepárate para una historia impactante. Parecían el tipo de pareja que todos envidiaban en silencio. No por lujo u ostentación, sino por el equilibrio que parecieron mantener a lo largo de los años. Gabriel y Laura se conocieron en la universidad, en una clase en la que ninguno de los dos quería estar, pero donde, por alguna razón inexplicable, el destino decidió mirarlos a los ojos. Él estudió administración, ella estudió psicología. Eran opuestos en muchos aspectos, pero se complementaban con una facilidad casi natural. Gabriel era reservado, observador, de esos que dicen poco, pero lo dicen todo con la mirada. Laura, en cambio, se mostró expansiva, empática, llena de preguntas y certezas. Él encontró en ella el coraje que le faltaba y ella vio en él la estabilidad que siempre buscó. Salieron durante 7 años antes de decidir casarse. Sin decisiones apresuradas, sin promesas vacías. Todo entre ellos parecía estar construido sobre la base sólida de elecciones conscientes. Tenían diferencias, como toda pareja, pero siempre volvían a encontrarse. Después de casarse, Gabriel construyó una carrera estable en el sector financiero de una gran empresa, pasando de analista a coordinador en menos de 5 años. Laura, por su parte, optó por utilizar sus conocimientos psicológicos en el área de recursos humanos, trabajando con la selección y capacitación de personas en otra empresa, más moderna, más animada, con eventos, happy hours y una cultura organizacional vibrante. Compartieron sus vidas como si bailaran juntos una canción que ambos se sabían de memoria, aunque a veces desafinaban un poco. El nacimiento de su hija Emma fue el punto de inflexión más hermoso de sus vidas. Laura siempre soñó con ser madre y Gabriel descubrió un lado protector y afectuoso que ni siquiera sabía que tenía. Alternaron entre noches de insomnio, llantos inesperados, pañales y baños, y entre todo esto, aún así lograron encontrar tiempo el uno para el otro. Realizaban viajes familiares cortos, almorzaban en casa de sus padres los domingos y mantenían una sólida red de apoyo, algo poco común en estos días. Había amor allí, había construcción, había planes. Pero también había rutina. Y como cualquier rutina que se repite demasiado, comienza a erosionar silenciosamente lo que alguna vez pareció inquebrantable. Laura se involucró más en los eventos de la empresa. Era buena en lo que hacía, caía bien y constantemente la llamaban para representar al equipo en capacitaciones, talleres y ferias. Gabriel entendió, apoyó y se quedó con Emma los días que Laura necesitaba viajar. Nunca me quejé. Pero, en el fondo, empezó a extrañar una presencia más constante, cenas para dos que no fueran interrumpidas por notificaciones en su celular, noches en las que no llegara mentalmente agotada. Laura también sintió esta ausencia,
pero la justificó como una fase, un momento de crecimiento profesional que traería beneficios para todos. Y como siempre fue comunicativa y decidida, prefirió actuar antes que quejarse. Gabriel, a su vez, se tragó su malestar en nombre de la comprensión, algo que siempre lo guió en los momentos más difíciles. La casa donde vivían era cómoda, lo suficientemente espaciosa como para mantener la privacidad y la convivencia en el justo equilibrio. Emma creció rodeada de amor y cuidado. Era una niña dulce, curiosa, observadora como su padre, cariñosa como su madre. En su habitación tenía una pared pintada de amarillo, llena de dibujos que había hecho, y en su corazón estaba la inocencia de quien no sabía que, a veces, hasta las historias más hermosas pueden tener capítulos oscuros. Gabriel se propuso participar en cada etapa de la vida de su hija. Los llevaba a la escuela, leía cuentos antes de acostarme, veía dibujos animados aunque estaba cansado del trabajo. Laura, por muy ocupada que estuviera, nunca dejaba de preparar la merienda favorita de Emma o ayudarla con sus tareas escolares. Eran, a los ojos de todos, la representación de un hogar feliz. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer pequeñas señales. Cosas que, aisladas, no decían mucho, pero juntas pintaban un escenario silenciosamente alarmante. Laura comenzó a regresar del trabajo más tarde, diciendo que las exigencias habían aumentado. Gabriel, desconfiado pero todavía confiado, no lo cuestionó. Pensé que era mejor esperar y observar. Laura empezó a vestirse más en los días normales, a usar diferentes perfumes, a preocuparse por la ropa incluso en los días sin reuniones importantes. Gabriel lo notó, pero no hizo comentarios. No por miedo, sino por respeto. Prefería creer que era simplemente una nueva fase, tal vez su intento de reconectarse con algo que había perdido, tal vez incluso con él. Los besos se hicieron más rápidos, los abrazos menos largos, las cenas más tranquilas. Aún así, la casa permaneció en pie, como sostenida por una estructura invisible de obligaciones y memoria. Los fines de semana se convirtieron en momentos de silencio compartido. Emma seguía siendo el vínculo más fuerte entre ellos, y tal vez fue gracias a ella que insistieron en mantener esa apariencia de normalidad. Gabriel, que siempre había sido más introspectivo, empezó a pasar más tiempo en el despacho de casa, inmerso en hojas de cálculo e informes, mientras Laura veía series sola en el salón o hacía videollamadas con compañeros de trabajo. No pelearon, pero tampoco se buscaron más. Simplemente coexistieron. Laura siempre decía que esa fase pronto pasaría, que solo era el trabajo que le exigía más, que todo se calmaría pronto. Gabriel sonrió y asintió, pero poco a poco, algo dentro de él dejó de creer. Laura empezó a hablar cada vez más de su jefe, de lo inteligente, visionario y carismático que era. No habló con admiración disimulada, sino con excitación espontánea. Gabriel fingió no entender, fingió no oír con qué frecuencia se mencionaba ese nombre. Preferí creer que era parte de su entusiasmo profesional, que Laura simplemente admiraba a alguien exitoso. No era del tipo celoso, pero la repetición comenzó a crear una sombra persistente en el fondo de su mente. Aún así, prefirió guardarse cualquier sospecha para sí mismo. No por debilidad, sino por respeto a la mujer que todavía veía como su compañera. Hasta ese momento todavía creía que todo se podía ajustar, que todo era solo un desajuste temporal. Un día, Laura les propuso ir a la fiesta de fin de año de su empresa. Gabriel, que siempre evitó este tipo de eventos, aceptó. Pensó que podría ser una oportunidad para estar juntos, para revivir algo de lo que alguna vez fueron. Emma se quedó con sus abuelos esa noche y se arreglaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Laura estaba radiante. Gabriel lo notó y por dentro sintió una calidez extraña, un anhelo por la mujer que lo hacía sonreír con solo una mirada. En el coche, el silencio fue cómplice del malestar de él y de la excitación de ella. Al llegar al lugar, Gabriel se dio cuenta que casi nadie lo conocía, pero todos conocían a Laura. Caminó con facilidad, saludando a todos con cálidos abrazos y risas, como si ese fuera su mundo, un mundo en el que él era solo un visitante. Durante la fiesta, Gabriel se esforzó por parecer integrado. Habló con algunos de sus compañeros, observó los detalles del lugar, sirvió bebidas, pero se sintió fuera de lugar. Como si algo allí ya no le perteneciera. Laura, sin embargo, parecía estar como en casa. Ella bailaba, bebía,
reía y de vez en cuando volvía hacia él para tomarle la mano, besarle la mejilla y luego regresar al centro de la pista de baile, como si la noche fuera solo suya. Gabriel intentó seguir el ritmo, pero había algo dentro de él que lo mantenía atrapado en una sensación extraña, casi asfixiante. Observaba más de lo que hablaba, y eso le hacía ver cosas que quizás otros hombres no verían. No eran gestos obvios, pero había una mirada diferente entre Laura y ese hombre del traje claro, sonrisa entrenada y presencia imponente. Aún así, no dijo nada. No hizo ninguna escena, no creó malestar. Permaneció allí, como quien intenta sostener con las manos una estructura que ya se resquebraja por dentro. Esa noche algo cambió definitivamente. Pero él no reaccionó con desesperación, no gritó, no acusó. Se limitó a mirar, sintiendo una extraña paz en su interior antes de la tormenta. Porque a veces, cuando el corazón se va destruyendo lentamente, el silencio se convierte en la armadura más eficaz. Y Gabriel sabía, de alguna manera, que su vida estaba a punto de dar un giro, pero él sería el maestro de ese giro y ya no sería el espectador silencioso de una historia escrita por las manos de otra persona. A la mañana siguiente de la fiesta, Gabriel se despertó con la memoria aún borrosa por las imágenes de la noche anterior. El brillo excesivo en los ojos de Laura, la sutil cercanía entre ella y su jefe, el baile lento que terminó con un beso en la mejilla, un gesto breve, pero lo suficientemente íntimo como para resultar incómodo. Fingió no verlo. Fingió no sentirlo. Pero la verdad es que lo había sentido hace mucho tiempo. No fue solo el baile, no fue solo la forma en que ella se alejó lentamente, era la ausencia constante de algo que alguna vez fue natural entre ellos. No hubo más toques aleatorios, no más miradas que se encontraron en la cocina, no más conversaciones de medianoche sobre nada. Su matrimonio, alguna vez lleno de pequeñas conexiones, era ahora un mosaico de silencios perfectamente encajados. Laura durmió profundamente a su lado, con la misma serenidad de siempre. Y eso es exactamente lo que lo asustó. Gabriel se levantó lentamente, preparó el desayuno como de costumbre y organizó la mochila de su hija. Laura apareció solo una hora después, con el rostro hinchado por el sueño y el cabello recogido en un moño improvisado. Se disculpó por haber bebido demasiado y por haber desaparecido un poco durante la fiesta, pero utilizó un tono ligero, casi trivial, como si fuera solo un detalle tonto. Gabriel sonrió, como si aceptara. Pero por dentro algo ya había cambiado. Un hombre no se quiebra de golpe. Poco a poco se fragmenta, hasta que un día se da cuenta de que ya está hecho demasiados pedazos como para seguir fingiendo. En los días siguientes empezó a observarla más de cerca. Notó que su celular siempre estaba boca abajo, que se intercambiaban mensajes con nombres guardados de forma genérica, como equipo, recursos humanos, coordinación. También notó que ella estaba sonriendo mirando la pantalla, una sonrisa que no había sido dirigida a él desde hacía mucho tiempo. Y ni siquiera entonces lo afrontó. Prefería el silencio de la estrategia. Si había algo que descubrir, lo descubriría él mismo, sin darle a ella el placer de saber que lo tenía bajo control. Empezó a trabajar un poco menos, salía más temprano de la oficina y recogía a Emma del colegio con más frecuencia. Regresó a casa en distintos momentos, con el único propósito de probar, sorprender y observar su reacción. Laura, por su parte, mantuvo la misma rutina. Llegaba tarde, decía que estaba agotada, se daba una larga ducha y luego se encerraba en su habitación, diciendo que necesitaba apagar su mente. Los fines de semana aprovechaba la excusa de las actividades de la empresa para salir sola. Empezó a maquillarse para ir al supermercado y a comprar lencería nueva diciendo que quería sentirse bien consigo misma. Todo justificable, todo defendible, si no fuera por la mirada lejana que acompañaba cada frase. Gabriel no quería pruebas inmediatas, quería entender qué le había pasado a la mujer que una vez le juró lealtad. No solo en el altar, sino en las pequeñas decisiones diarias que sustentan el amor verdadero. El colmo llegó un viernes. Llegó temprano, llevó a Emma a jugar al parque y luego pasó por la florería, algo que no había hecho en mucho tiempo. Eligió flores sencillas pero significativas. Cuando llegué a casa, Laura no estaba. Dijo que tendría una reunión de último momento. Gabriel colocó las flores sobre la mesa, preparó una cena ligera y dejó todo en la penumbra, esperando que ese gesto despertara algo en ella.
Pero cuando ella cruzó la puerta 2 horas después, con el cabello demasiado desordenado para alguien que estaba en una reunión y un perfume que él no reconoció, la respuesta llegó en silencio. Miró la mesa, las flores, su hija durmiendo en el sofá y se limitó a decir que estaba demasiado cansada para cenar. Esa noche no durmió. Se sentó en el porche durante horas, recordando cuando construyeron esa casa juntos, las tardes eligiendo muebles, las noches planeando viajes que nunca hicieron. Sintió un anhelo por lo que eran, pero también una ira creciente por todo lo que estaba desperdiciando con tanta indiferencia. Fue entonces cuando tomó la decisión de actuar. Contrató a un investigador privado. No para vengarse, sino para entender claramente lo que ya gritaba tu intuición. A los pocos días llegaron las fotos. Llegaron los horarios, las reuniones, los nombres. Y junto a todo esto, llegó la confirmación de lo que más temía: Laura le estaba engañando. ¿El hombre? Exactamente de quien sospechaba. La traición no fue solo física. Fue emotivo, se fue construyendo poco a poco, en los silencios, en las omisiones, en las risas dadas a otro hombre mientras Gabriel quedaba reducido al papel secundario dentro de la historia misma. El dolor no llegó como un corte, sino como una presión constante en el pecho. No hubo lágrimas, hubo parálisis. Miró a su hija y se preguntó cómo le explicaría que el mundo a veces se desmorona incluso cuando intentamos mantenerlo unido. Pero lo que Laura no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que mientras ella construía en secreto un universo paralelo, Gabriel ya estaba trazando su plan de reconstrucción. Ya se había reunido con abogados, ya había preparado documentos, ya había presentado una solicitud legal para recuperar la custodia total de Emma. Él permaneció en silencio. Continuó fingiendo ignorancia. Pero ahora, cada uno de sus gestos fue calculado. Empezó a salir más, a cuidarse, a hablar más con sus compañeros de trabajo. No para provocar, sino porque entendió que ya no necesitaba permanecer en la ruina. Comenzó a ver a Laura con otros ojos, ya no como la mujer de la que una vez estuvo perdidamente enamorado, sino como una figura extraña que compartía el mismo techo por conveniencia. El amor que una vez fue luz ahora era sombra. Y aún así continuó con firmeza, esperando el momento adecuado. El momento llegó el fin de semana siguiente. Laura se fue una vez más diciendo que necesitaba resolver asuntos de la empresa. Gabriel se quedó en casa con Emma, jugaron en el jardín, vieron películas, comieron palomitas en el sofá. Cuando regresó, encontró la casa en silencio, su hija durmiendo y Gabriel sentado a la mesa con una expresión demasiado serena para estar simplemente cansado. Dijo algo sobre el tráfico y se disculpó por el retraso. Él simplemente sonrió y dijo que necesitaba hablar. Ella se sentó frente a él, despreocupada, tal vez creyendo que sería otra conversación sobre la rutina, sobre el colegio de su hija, sobre cualquier tema superficial que mantuviera la ilusión de normalidad. Pero luego, sacó un sobre de una carpeta, y con él, todas las pruebas, las fotos, los informes, los mensajes. Laura palideció. Intentó negarlo, intentó llorar, intentó decir que solo era confusión, un momento de debilidad. Gabriel se limitó a escuchar. No gritó, no golpeó la mesa. Se limitó a decir, con una calma que daba miedo, que a partir de ese momento ya no la veía como su esposa. Que lo que quedaba allí era solo la obligación de mantener el bienestar de su hija. Laura suplicó comprensión, dijo que todavía lo amaba, que no quería perder a su familia. Pero ya no lo creía. Porque lo que se destruye con la mentira rara vez se reconstruye con palabras. Ella intentó abrazarlo. Él retrocedió. Dijo que todo se resolvería dignamente, pero que había roto algo que ya no se podía arreglar. Y fue en ese momento, esa noche en que la verdad salió a la luz con la fuerza de un vendaval, que Laura comprendió la magnitud de la elección que había tomado. Pero lo que aún no sabía, lo que estaba por llegar, era el golpe final que haría que todo colapsara irreversiblemente. Laura pasó los siguientes días como una sombra de sí misma, caminando por la casa con pasos ligeros, evitando la mirada de Gabriel y los abrazos espontáneos de Emma, como si cualquier gesto de cariño la quemara. El silencio entre los dos era penetrante, y aunque ella todavía intentaba entablar una pequeña charla, él respondió con frases mesuradas, demasiado cortas para generar esperanza. Pero lo que más le molestaba no era su silencio, era su serenidad. Gabriel no mostró furia,
no explotó, no dio portazos. Y esa calma, esa ausencia de reacciones viscerales, era lo que la ponía más alerta. Sabía que él no era del tipo que se vengaba con gritos, sino con actitudes frías y calculadas. Y sintió que algo más grande se avecinaba, algo que no podía predecir. Intentó acercarse a Emma, pero se dio cuenta de que la niña estaba más apegada a su padre que nunca. Emma empezó a querer acostarse con Gabriel, buscándolo para todo, incluso tareas simples como cepillarse los dientes o elegir ropa. A Laura le molestó esto, pero no dijo nada. Se limitó a mirar, sintiendo a su hija alejarse lentamente, sin entender el motivo exacto, como si hasta la niña se diera cuenta de que algo se había roto entre ellos. Empezó a insistir en preparar el desayuno, dejando notas pegadas en el frigorífico con frases cliché sobre el amor y el perdón. Gabriel no respondió, simplemente sacó las notas discretamente, sin siquiera mencionarlas. Era como si todos sus intentos fueran absorbidos por un muro de hormigón que él había erigido entre ellos. Un martes cualquiera por la tarde, Laura se sorprendió al ver un sobre abandonado en la mesa de la cocina. No era un sobre cualquiera, tenía el símbolo de un bufete de abogados en la esquina superior y su nombre escrito con frialdad mecánica. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las primeras líneas del documento: solicitud formal de divorcio y solicitud de custodia exclusiva de su hija. La habitación dio vueltas. Se sentó sin sentir las piernas, con los ojos fijos en las palabras que parecían bailar frente a ella como fantasmas burlones. Gritó su nombre y Gabriel salió de la oficina con rostro impasible, como si supiera exactamente lo que acababa de leer. Ella le preguntó qué era eso, por qué hacía eso, dijo que todavía lo amaba, que era una familia, que todos merecían una segunda oportunidad. Gabriel no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella y la observó durante unos segundos. Luego, en voz baja y firme, dijo que todo esto era una consecuencia. No por un error aislado, sino por una serie de elecciones. Que no podía seguir viviendo al lado de alguien que lo había convertido en una opción desechable. Que no tenía ira, pero tampoco tenía más espacio dentro de sí mismo para llevar una relación en la que solo una persona luchaba por mantenerla. Laura intentó discutir, le preguntó si quería escuchar su versión y entender lo que había sucedido. Gabriel se rió entre dientes, una risa sin humor, y dijo que hace mucho tiempo ya había dicho todo lo que tenía que decir, con gestos, con omisiones, cada vez que escogía otro camino. Ella insistió, le agarró la mano desesperadamente y le suplicó una última oportunidad. Lentamente retiró su mano, suavemente, y dijo que allí no había más posibilidades. Que ahora luchaba solo por Emma. Y fue en ese momento, cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró entre sollozos, que decidió revelar lo que había mantenido en secreto hasta entonces. No gritó, no arrojó verdades como piedras. Él simplemente la miró a los ojos y dijo, con una calma cortante, que ella nunca tuvo el control de la situación como pensaba. Que, de hecho, la batalla ya la había ganado él semanas atrás, y ella ni siquiera se daba cuenta. Ella frunció el ceño, sin entender. Preguntó qué quería decir con eso. Y luego se levantó, tomó una carpeta negra que estaba en el estante y la abrió frente a ella. En su interior había copias de mensajes impresos, impresiones de conversaciones, fotografías de reuniones, comprobantes de horarios, lugares, todo organizado con fechas y horarios que conectaban con los periodos en los que decía estar solucionando temas laborales. Laura intentó negarlo, pero él se limitó a mostrar una hoja específica, que contenía un correo electrónico firmado por ella, intercambiado directamente con el jefe, donde hablaban abiertamente de las reuniones, e incluso se reía de su ingenuidad, llamándolo demasiado estricto para entender. Sus ojos se abrieron cuando reconoció el contenido y, por primera vez desde que todo empezó, no pudo decir una palabra. Gabriel la miró con una mirada que mezclaba decepción y compasión. Dijo que no estaba allí para humillarla, pero que necesitaba que ella entendiera claramente el alcance de lo que había hecho. Que mientras ella jugaba con la idea de guardar las apariencias, él se preparaba para proteger lo que más importaba, su hija. Y fue en este punto de la conversación cuando llegó el golpe final. El verdadero secreto. Gabriel dijo que la solicitud de custodia total no fue solo una decisión emocional. Fue una medida que él ya había articulado hace más de un mes, basándose en una secuencia de hechos que ella misma ayudó a construir.
Dijo que ya había recopilado declaraciones de vecinos, huellas de mensajes imprudentes que había intercambiado con su jefe en horario escolar, y lo más sorprendente, él ya había presentado una denuncia formal, basada en un conjunto de elementos que, en conjunto, indicaban negligencia materna. Laura palideció. Preguntó cómo tenía acceso a todo eso. Gabriel reveló que, 3 semanas antes, había logrado acceder legalmente a un intercambio de correos electrónicos corporativos luego de contactar a una amiga del área de cumplimiento de la empresa donde trabajaba. La información que destruyó cualquiera de los argumentos de Laura estaba en un documento firmado digitalmente por ella, donde se comprometía a viajar a una conferencia de 3 días y, en cambio, pasó ese tiempo en un hotel con su amante, todo documentado con imágenes de cámaras de seguridad y recibos a nombre del jefe. Esa firma, esa ruptura con el propio código ético de la empresa, fue la clave que permitió al abogado de Gabriel presentar una solicitud urgente ante el juzgado de familia para la custodia provisional de Emma, argumentando que la madre estaba poniendo en riesgo la estabilidad emocional y el bienestar de la niña al exponerla, aunque fuera indirectamente, a una situación de infidelidad explícita y falta de control moral. Laura se desplomó. Lloró incontrolablemente, preguntando si era real, si realmente era él. Gabriel, impasible, respondió que eso era lo mínimo que necesitaba afrontar para comprender hasta qué punto sus elecciones afectaban vidas más allá de la suya. Que no se trataba solo de su matrimonio, sino del ejemplo que le estaban dando a su hija, de la dignidad que él se esforzaba por mantener, incluso cuando estaba herido. Dijo que no quería venganza, sino justicia. Que Emma necesitaba crecer sabiendo que el amor exige respeto y que el respeto no se puede negociar con deseos fugaces. También dijo que ella tendría margen para defenderse, que el juez escucharía a ambas partes, pero que estaba dispuesto a demostrar que, mientras ella destruía el presente, él luchaba por salvar el futuro de su hija. Laura, llorando, intentó levantarse y cayó de rodillas en el suelo, suplicándole que volviera. Dijo que estaba perdida, que no sabía por qué hizo lo que hizo, que quería reconstruir. Gabriel se limitó a mirarla y, con su voz casi un susurro, dijo que la reconstrucción comenzaría lejos de él. Que ella tendría todo el tiempo del mundo para reflexionar, pero que él ya no se quedaría ahí esperando un milagro de alguien que solo sabía mentir. Dijo que algún día perdonaría, no por ella, sino por él mismo. Pero nunca lo olvidaría. Y que, a partir de ese día, afrontaría el peso de sus propias decisiones, ya no protegida por su casa, su apariencia o su piedad. Y mientras ella se retorcía llorando, sola en el suelo de su propia sala de estar, él agarró la mochila de Emma, un abrigo y salió por la puerta, dejando atrás no solo a la mujer que lo traicionó, sino también la historia que ella decidió destruir. Lo que vendría después, ni siquiera podía imaginarlo. Porque aún no se había revelado todo. Fuera de la casa, Gabriel se detuvo un momento con la mano en la manija del auto, sintiendo el peso de su propia respiración. Emma dormía en el asiento trasero, acurrucada sobre la almohada con el pelo cayendo sobre su cara y una muñeca atada a sus brazos. La visión de su hija, ajena a la tormenta que se desarrollaba detrás de las paredes de la casa, le brindó una dolorosa claridad. Era por ella que él estaba allí, era por ella que se negaba a dejarse consumir por el resentimiento. Encendió el motor y condujo hasta la casa de sus padres, donde ella pasaría unos días, mientras él se preparaba para el proceso judicial que apenas comenzaba. La dejó con un beso en la frente y una última mirada protectora antes de irse nuevamente. Necesitaba respirar. Necesitaba terminar esa etapa sin dejar lugar a dudas. Gabriel no regresó a casa esa noche. Pasó horas conduciendo sin rumbo, hasta que el amanecer lo encontró detenido frente a un edificio con fachada de espejos en el centro de la ciudad. Era el despacho del abogado responsable del caso. Subió sin cita previa, sin llamar previamente, simplemente entró y pidió que lo atendieran. Cuando lo recibieron, tenía los ojos rojos, el rostro cansado, pero su postura era firme. Dijo que quería seguir adelante con todo, que no quedaba nada en qué pensar, que Laura ya había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. El abogado, acostumbrado a historias dolorosas, escuchó en silencio, respetando el momento. Informó que la audiencia de custodia provisional estaba prevista para dentro de 3 semanas y que hasta entonces deberá mantener la mayor distancia emocional posible. Gabriel asintió, respiró hondo y le dio las gracias. Sabía que, incluso si hacía todo bien, todavía tendría cicatrices que tal vez nunca desaparecieran.
En los días siguientes, Laura intentó por todos los medios restablecer el contacto. Envié largos mensajes en las primeras horas de la mañana, llamé desde diferentes números, dejé regalos en la puerta de la casa de sus padres. Escribió cartas, grabó audios, amenazó y suplicó con la misma intensidad. Pero Gabriel no se rindió. La respuesta siempre llegó de la misma manera: silencio. Ya no necesitaba explicaciones. Lo dicho fue suficiente. Y lo que todavía quería decir ya no importaba. Pero, en el fondo, lo que no le dijo a nadie, ni siquiera a sí mismo claramente, fue que lo que más lo destruyó no fue la traición en sí, sino la forma en que lo hizo sentir invisible, desechable, una nota a pie de página en la historia de su propia vida. Con el tiempo, la defensa de Laura se volvió más agresiva. Su abogado presentó una contraoferta exigiendo custodia compartida e igualdad de derechos, alegando que la infidelidad conyugal no la convertía en una madre no apta. La disputa por su hija, que comenzó como un deseo de protección, tomó ahora la forma de una fría batalla legal. Gabriel, sin embargo, mantuvo la compostura. Sabía que la estrategia de Laura era emocionalmente destructiva, que jugaba con las herramientas de la culpa y la desestabilización. Pero él no retrocedió. Con cada reunión con los abogados, con cada nuevo documento adjunto al expediente, sentía que estaba más cerca de garantizar lo único que aún importaba: la seguridad de Emma. Ha llegado la primera audiencia. La sala estaba más fría de lo que Gabriel imaginaba y Laura, sentada a unos metros de distancia, parecía una mujer diferente. Maquillaje, pelo recogido de forma sobria, ropa neutra, una imagen fabricada para convencer. Cuando comenzaron los testimonios, Gabriel mantuvo la mirada fija, respondiendo con precisión, sin dudar. Cuando le tocó hablar a Laura, lloró, dramatizó, habló de amores, de errores, de deseos. Intentó pintar un cuadro de una mujer arrepentida, pero comprometida con la maternidad. El juez escuchó todo atentamente, tomando notas impasible. Cuando se presentaron los documentos, los correos electrónicos, los recibos, las imágenes, la expresión de Laura cambió. Empezó a mirar sus pies, las paredes, cualquier punto que no fuera el rostro de Gabriel. Porque por primera vez sintió el peso real de las consecuencias. Tras la audiencia, los abogados se reunieron en la antesala para discutir los términos de un posible acuerdo. La tensión era palpable. Gabriel mantuvo un tono tranquilo, pero su firmeza intimidaba. Laura intentó acercarse, diciendo que no quería que esto se convirtiera en una guerra, que estaban destruyendo todo a su paso. Él la interrumpió con un gesto tranquilo y solo dijo que él no fue quien empezó. Que ahí, en ese momento, simplemente estaba haciendo lo que debería haber hecho antes: protegerse. Los días siguientes estuvieron marcados por un giro inesperado de los acontecimientos. El jefe de Laura, implicado directamente en la situación, acabó siendo denunciado por comportamiento inadecuado en el lugar de trabajo. Otros empleados comenzaron a hablar, aportando denuncias de conducta similar. Al poco tiempo, lo sacaron de la empresa. Laura, como resultado, también fue investigada por colusión y mal uso de recursos corporativos. Su reputación, alguna vez intocable, se estaba desmoronando como un castillo de naipes bajo un fuerte viento. Los amigos comenzaron a retirarse, los compañeros de trabajo a evitar. La mujer que se sentía segura en su mundo profesional afrontaba ahora las consecuencias no solo a nivel personal, sino también en el terreno que más valoraba: su carrera. Gabriel se enteró de su despido a través de la prensa. Leyó la noticia en un portal mientras tomaba un café con una compañera de trabajo, Isabela, con quien había iniciado una amistad ligera, tranquila, sin intenciones declaradas. Isabela estaba divorciada, madre de un niño de la misma edad que Emma, y ambos se conocieron en una reunión escolar. Hablaron de los niños, del trabajo, de los dolores de la vida con una ligereza que hizo que Gabriel sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez todavía había espacio en su interior para empezar de nuevo. Sin prisas, no con pasión, sino con la sinceridad de quien ha sufrido demasiado para aceptar menos de lo esencial. Laura, al enterarse de que Gabriel estaba reconstruyendo su vida, aunque lentamente, se desplomó. Ella apareció frente al colegio de su hija, llorando, intentando convencerlo de que todavía podían ser una familia. Dijo que perder su trabajo le hizo ver todo con claridad, que la ausencia de Emma la estaba destrozando. Gabriel mantuvo la calma.
Le pidió que no convirtiera ese momento en un espectáculo. Dijo que respetaba su dolor, pero que ahora cada uno debería seguir su propio camino. Laura insistió, lo agarró del brazo, y entonces Gabriel la miró fijamente a los ojos y le dijo, con cortante serenidad, que no había vuelta atrás. Que por más que sentía compasión, ya no sentía amor. Que a veces el perdón llega demasiado tarde. Y que tendría que aprender a vivir con el vacío que ella creó. Unos días después se dictó sentencia. La custodia temporal se convirtió en custodia permanente para Gabriel, con visitas programadas para Laura bajo supervisión. El juez consideró los elementos presentados suficientes para probar no solo la inestabilidad emocional de Laura, sino también su deterioro del juicio en los meses previos al caso. Laura no reaccionó en la sala del tribunal. Se fue en silencio, como si supiera que lo había perdido todo, no por casualidad, sino por elección propia. Gabriel no celebró. Allí no hubo victoria, solo justicia. La casa ahora tenía una energía diferente. Gabriel reorganizó las habitaciones, movió los muebles, pintó con ella las paredes de la habitación de Emma, eligió libros nuevos para la estantería, cambió las cortinas. Pequeños cambios que representaron algo más grande, un nuevo comienzo. Los fines de semana caminaba con su hija por el parque, se reunía con Isabela y su hijo para actividades sencillas, como picnics e ir al cine. Todo sin prisas, sin necesidad de lucir perfecta. Simplemente real. Laura, en cambio, empezó a vivir con su madre, sin trabajo, con la reputación empañada y su hija distante. Enviaba cartas a Emma, que Gabriel leía antes de entregarlas, filtrando cualquier intento de manipulación. La niña preguntó poco por su madre. Tenía buenos recuerdos, pero el tiempo intentó crear una nueva rutina, donde las ausencias se convirtieron en silencio y el cariño encontró otros caminos. Uno de esos domingos, mientras veían un teatro infantil, Emma tomó la mano de su padre y le dijo, con la dulzura de quien no entiende el mundo de los adultos, que él era su héroe. Gabriel sonrió, le estrechó la mano y sintió, allí, en ese simple momento, que todo había valido la pena. Porque al final del día, no se trataba de ganar o perder. Se trataba de proteger lo que realmente importa. Y reconstruir no solo la propia historia, sino el mundo de quienes aún están aprendiendo a amar. La frase aún resonaba en la mente de Gabriel días después, como si cada palabra dicha en aquel tribunal quedara tatuada en la piel de su memoria. Era extraño como la justicia, incluso cuando se hacía, no traía un alivio inmediato, sino más bien una especie de resaca moral, un vacío que aparecía cuando todo lo necesario ya estaba dicho, decidido, formalizado. La custodia final de Emma en sus manos se sintió como una victoria silenciosa, casi solitaria. Había ganado la batalla, sí, pero el campo de batalla dejó marcas que ninguna frase pudo borrar. Esa misma semana reorganizó su vida como quien intenta barrer con cuidado los escombros de una explosión. Volvió a trabajar a su ritmo habitual, dividiendo su tiempo entre los compromisos de su hija y las exigencias emocionales que ahora llegaban con mayor intensidad. Emma pareció adaptarse bien, con la elasticidad emocional propia de los niños, pero Gabriel notó que había una especie de vigilancia en sus ojos, como si esperara que algo nuevo colapsara en cualquier momento. En el colegio, Emma empezó a destacar por su madurez, por su forma de hablar con profesores y compañeros, como si supiera que, al regresar a casa, el mundo le exigiría más que dibujos y juegos. Esto le preocupaba. Quería protegerla no solo de su madre, sino del peso de una infancia que ya tenía demasiadas grietas. Por ello, intentó llenar los espacios de ligereza. La inscribió en clases de ballet, empezó a cocinar con ella los viernes por la noche, creó nuevas tradiciones, como los domingos de pijamas, donde los dos pasaban todo el día sin salir de casa, viendo películas y comiendo panqueques. Pequeñas construcciones para recuperar la seguridad que había perdido cuando su casa se vino abajo. Del otro lado de la historia, Laura vivía ahora bajo una sombra que no parecía disiparse. Lejos de todo lo que la hacía sentir válida, su carrera, su hija, su rutina estructurada, se hundió en una espiral silenciosa de culpa y frustración. Evité salir de casa, pasaba los días revisando fotos antiguas, leyendo correos electrónicos intercambiados con Gabriel en un intento absurdo de encontrar algún punto donde la tragedia se hubiera podido evitar. Pero la verdad se impuso cruelmente, no había un punto concreto, había una secuencia de decisiones que ella tomó con plena conciencia, y ahora, el tiempo se negaba a retroceder.
Su madre, que la había acogido tras su caída, era una presencia constante, pero las conversaciones entre ellas se hicieron escasas, salpicadas de silencios incómodos y consejos que Laura ya sabía de memoria, pero que ya no tenía fuerzas para seguir. Continuó escribiéndole cartas a Emma, intentando, de alguna manera, reconstruir el puente que ella misma había quemado. Algunas cartas fueron entregadas, otras se conservaron. Gabriel leyó todo primero, y cuando se dio cuenta de que había intentos de manipulación emocional o de culpa disfrazados de cariño, los devolvió con una simple nota: no se trata de ti. Se trata de ella. Esto irritó a Laura, pero también le hizo afrontar su impotencia de frente. Sabía que había perdido algo que quizás nunca recuperaría, y más que eso, sabía que no era víctima de una tragedia casual, sino autor de su propia ruina. Mientras tanto, la relación entre Gabriel e Isabela se desarrollaba con la naturalidad de quien no espera nada, pero aún así lo quiere todo. Comenzaron con reuniones esporádicas, luego empezaron a verse los fines de semana y luego compartieron cenas entre semana, cuando los niños ya estaban en la cama. Fue un amor sin promesas, pero con gestos que hablaban por sí solos. Isabela no exigió nada, no lo exigió, simplemente estaba ahí. Y Gabriel, aunque todavía herido, se dio cuenta de que su presencia le traía una tranquilidad que nunca antes había conocido. Con ella, no tenía que fingir que estaba bien. Podría hablar del dolor, de los miedos a volver a cometer errores. Ella escuchó, sonrió con empatía y lo hizo sentir digno de comenzar otra historia, aunque todavía tuviera las marcas de la anterior impresas en el alma. Un sábado por la tarde, Emma fue invitada a dormir en casa de una amiga de la escuela. Gabriel aceptó con una sonrisa, pero apenas la vio entrar a la casa de su amiga, sintió un extraño vacío en el pecho. Regresó a casa y encontró a Isabela ya esperando en la cocina. Cenaron en silencio durante unos minutos, hasta que ella lo miró y dijo que necesitaba saber si estaba listo. Gabriel vaciló. Dijo que sentía algo fuerte, cierto, pero todavía había partes de él que no estaban completas. Isabela le tomó la mano y le respondió que no quería un hombre perfecto, quería a alguien honesto con lo que siente. Dijo que el tiempo no lo cura todo, pero nos enseña a vivir con las partes que no curan. Gabriel sonrió y, en ese instante, supo que ya no necesitaba fingir que todavía vivía entre los escombros del pasado. El lunes siguiente, Laura solicitó, a través de su abogado, una audiencia informal de reconciliación entre sus padres. No para discutir la custodia, sino para intentar establecer un canal de comunicación más equilibrado por el bien de Emma. Gabriel aceptó, no por ella, sino por su hija. La reunión se desarrolló en un espacio neutral, con la presencia de un mediador. Laura era diferente. Ni maquillada ni vestida para impresionar. Finalmente parecía despojada de todas las capas que llevaba para protegerse. Empezó pidiendo disculpas, pero de otra manera. Ni teatral ni dramático. Dijo que entendía sus decisiones, que aceptaba las consecuencias, pero que quería, de alguna manera, aprender a ser mejor madre, aunque fuera de lejos. Gabriel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él respiró hondo y respondió que no podía borrar todo lo sucedido, pero que tampoco quería alimentar un ciclo de dolor que solo aumentaría la distancia entre todos. Dijo que Emma tenía derecho a saber que sus padres, a pesar de todos sus errores, estaban tratando de ser mejores para ella. El mediador los felicitó por su madurez, pero ambos sabían que este era solo el primer paso de un largo camino. Laura todavía tendría que recuperar la confianza de su hija, algo que no se consigue con visitas programadas, sino con tiempo, con presencia verdadera, con renuncia al ego. Después de este encuentro, Gabriel sintió un cansancio diferente. No físico, sino moral. Comenzó a reflexionar sobre hasta qué punto la justicia, incluso cuando era necesaria, no se convertía en un nuevo tipo de prisión emocional. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no le impidió preguntarse, en silencio, si en algún momento podría haber hecho lo contrario. El dilema no era entre el bien y el mal, sino entre lo justo y lo humano. Y fue en este dilema que empezó a vivir sus días, equilibrando la responsabilidad de proteger a su hija con el deseo silencioso de no convertirse él mismo en un hombre incapaz de perdonar. El tiempo pasó. Los procesos han sido completados. Laura consiguió un nuevo trabajo, en otro sector, lejos de sus antiguos compañeros y de su antigua vida. Inició terapia,
Participó en grupos de apoyo y poco a poco empezó a reconstruirse, piedra a piedra. Emma empezó a visitarla poco a poco, inicialmente con un acompañante y luego fines de semana alternos. Las conversaciones aún fueron breves, los gestos ensayados, pero hubo un verdadero intento de conexión. Gabriel permitió esto, incluso con el corazón apesadumbrado. Sabía que necesitaba darle a su hija la oportunidad de ver por sí misma quién era su madre o en quién estaba tratando de convertirse. Un domingo, mientras organizaba la mochila de su hija para una de estas visitas, Emma le preguntó a su padre por qué lloraba tanto su madre. Gabriel se arrodilló, la miró a los ojos y dijo que a veces las personas toman malas decisiones y luego lloran porque se dan cuenta de que lastiman a quienes más aman. Dijo que lo importante no era el llanto, sino lo que se hacía después de las lágrimas. Emma se quedó en silencio, pensativa y se limitó a responder, entonces espero que haga cosas buenas. Gabriel sonrió y sintió, en ese momento, que había creado algo más fuerte que cualquier sentencia judicial, le había enseñado a su hija el valor de la empatía. Y aunque el pasado todavía caminaba a su lado, ya no era una prisión, sino un recordatorio. Una señal de que todo lo que se construye necesita una base sólida, y que el amor, por muy fuerte que sea, se desmorona cuando se basa en mentiras. Gabriel estaba listo para lo que viniera. Pero aún quedaba un último capítulo. Porque no toda historia termina con el final del proceso. A veces, el verdadero final es la elección entre empezar de nuevo de verdad o simplemente seguir sobreviviendo. El verano tocaba a su fin y, con él, también parecía terminar un ciclo invisible. Las hojas de los árboles comenzaron a tornarse amarillas en los patios traseros, el viento cambió de temperatura y el aire trajo esa especie de silencio que solo existe en los finales inevitables. Gabriel sintió, en cuerpo y alma, que había atravesado un territorio del que pocos salen del otro lado con algo entero. Y, sin embargo, allí estaba él, firme, silenciosamente reconstruido, como un puente levantado en el tiempo, con manos pacientes y ojos atentos a lo que estaba por venir. Emma creció con una luz que él no podía describir. Era más que infancia, era como si hubiera absorbido todos los vacíos de la casa y llenado cada uno de ellos con una fuerza inexplicable. Ya no lloraba por la ausencia de su madre como antes, ni hablaba frecuentemente de los cambios. Simplemente vivió, con la naturalidad de los niños que aprenden demasiado rápido lo que significa perder y, aún así, eligen seguir amando. Era sábado y Gabriel se estaba preparando para llevar a Emma a una exposición de arte interactiva organizada en el centro cultural local. Allí Isabela los recibiría con su hijo, y ya lo habían convertido en tradición en los últimos meses. No fue un compromiso, no fue un noviazgo tradicional, pero hubo un afecto constante y genuino que se construyó entre ellos. Gabriel respetaba este ritmo, respetaba especialmente el tiempo de los niños y se negaba a apresurar cualquier cosa que pudiera parecer un sustituto. A Emma parecía gustarle Isabela, y más aún su hijo, Lucas. Hablaban como si ya se conocieran de otras vidas, se reían por tonterías, intercambiaban pegatinas y dibujos como si fuera un lenguaje secreto. Gabriel observó esto con una mezcla de ternura y responsabilidad. Sabía que este nuevo capítulo debía escribirse con más cuidado que todos los anteriores. No se trataba solo de un nuevo amor, se trataba de demostrarte a ti mismo que, incluso después de tanto dolor, todavía era posible amar de nuevo sin miedo a hundirse. Mientras conducía hacia el centro cultural, Emma lo interrumpió con una pregunta que fue clara: «Papá, ¿por qué mamá no puede venir con nosotros también?». La pregunta llegó sin malicia, sin crítica, solo con esa desconcertante honestidad propia de los niños. Gabriel permaneció en silencio durante unos segundos, el tiempo suficiente para que la respuesta saliera limpiamente, sin enfado. Dijo que algunas cosas tuvieron que suceder en diferentes momentos, que a veces los adultos cometen errores y necesitan espacio para comprender mejor lo que hicieron. Emma pareció entender. Miró por la ventana y murmuró: «Mami dice que me extraña». Gabriel solo asintió y dijo que, con el tiempo, todo se arreglará. La chica no insistió. Como si aceptara que algunas respuestas solo tienen sentido cuando seamos mayores. En la exposición el ambiente era alegre. El arte, colorido, interactivo, casi lúdico, envolvía a los niños en luces y sonidos, mientras los adultos observaban con los ojos de quien quisiera, por un momento, olvidar sus propias cargas. Isabela se acercó sonriendo, con el cabello suelto y la mirada tranquila.
Hablaron como siempre, con naturalidad. Pero esa tarde había algo diferente en el aire. Después de que los niños corrieron hacia uno de los ambientes inmersivos, Isabela tocó suavemente el brazo de Gabriel y le preguntó si alguna vez había pensado en dejar el pasado por completo. Gabriel la miró fijamente durante unos segundos, sorprendido no por la pregunta, sino por el coraje que contenía. Dijo que pensaba en ello todos los días. Que no era de esos que se van, sino que quería enterrarlo en paz. Isabela luego dijo que lo admiraba, no solo por el hombre que era ahora, sino por todo lo que decidió no llegar a ser. Que muchos, en su lugar, se habrían vuelto cínicos, amargos y vengativos. Y que ella veía algo en él por lo que todavía valía la pena apostar. Gabriel no respondió con palabras. Él simplemente tomó su mano y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar una vida donde el amor no fuera una amenaza. Regresaron a casa por la noche y, después de que Emma se durmiera, Gabriel se sentó en el borde de la cama de su hija, observando el contorno de su rostro a la tenue luz de la lámpara. Pensó en cómo todo podría haber llegado más lejos, en cómo las decisiones que tomó en el momento adecuado evitaron un sufrimiento aún mayor. Y también pensé en Laura, porque por muy lejos que estuviera, ella seguía siendo la madre de Emma, y por tanto, parte de sus vidas. La semana siguiente, el abogado de Laura se puso en contacto. Ella había pedido agendar una conversación directa con Gabriel, sin intermediarios. Dijo que no se trataba del proceso, que no quería discutir la custodia ni las condiciones. Solo necesitaba decir algo, cara a cara. Gabriel dudó durante 2 días. Luego aceptó. Acordaron encontrarse en un parque público, durante la semana, en un momento en que Emma estaba en la escuela. Cuando llegó, Laura ya lo estaba esperando sentada en un banco cerca del lago. Estaba más delgada, su rostro estaba menos maquillado, sus ojos estaban más tranquilos, aunque tristes. Ella se levantó en cuanto lo vio y, sin ceremonias, empezó a hablar. Dijo que no esperaba reconciliación ni perdón inmediato. Que sabía que ya no había lugar para ella en su vida y lo aceptó. Pero necesitaba pedir algo, no como ex esposa, sino como madre. Pidió que, si algo le sucediera, Gabriel nunca dejaría a Emma sin noticias, que nunca dejaría que su hija la olvidara por completo. Gabriel frunció el ceño, confundido. Laura reveló entonces que le habían diagnosticado un estado de salud inestable y no terminal, pero que requeriría un seguimiento constante y que, en los próximos meses, se sometería a un tratamiento que la alejaría aún más de la rutina de visitas. Dijo que no quería causar escándalo, que no quería que Emma la viera debilitada, pero que necesitaba confiar en alguien. Y que, a pesar de todo, Gabriel seguía siendo la única persona que conocía capaz de hacer lo correcto incluso cuando lo correcto era lo más difícil. Permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Laura no lloró. Parecía resignada, no dolorida, pero sí consciente. Le tendió una carpeta con documentos médicos, informes e indicaciones del médico a cargo. Gabriel los tomó y, por primera vez en muchos meses, la miró sin lastimarse, sin juzgarla. Como alguien que ha tomado malas decisiones pero sigue siendo humano. Dijo que haría lo mejor para Emma, incluso preservar los buenos recuerdos que aún tenía de su madre. Y que, independientemente de lo que pasara, ella se aseguraría de que su hija no llevara como legado el dolor, sino solo la historia. Después de ese encuentro, Gabriel empezó a observar todo con un nuevo filtro. Las cosas parecieron volver a encajar, pero de otra manera. Ya no se trataba de culpa, ni de perdón, ni de justicia. Ahora se trataba de legado. Sobre lo que dejaría a Emma como referente de amor, de valentía, de elección. Reunió fotos antiguas, separó algunos buenos recuerdos de Laura, cartas que ella había escrito y que él nunca había entregado, y metió todo en una caja con el nombre de su hija. No lo revelaría ahora, pero sabía que algún día Emma preguntaría más, exigiría respuestas. Y quería que, cuando llegara ese día, tuviera algo más que silencio que ofrecer. Las semanas transcurrieron tranquilamente. Isabela siguió presente, respetando el ritmo familiar y ocupando un espacio que se iba ampliando de forma natural. Laura inició tratamiento y, aunque estaba fuera, envió breves noticias. Emma preguntaba a veces, pero sin la urgencia de antes. Lo había aceptado, como lo hacen los niños cuando se dan cuenta de que algunas verdades no se pueden cambiar.
Y Gabriel, por primera vez, se sintió completo sin necesidad de llenar vacíos con promesas o expectativas. Era como si todo lo que necesitaba ser experimentado estuviera ahora ante él, claro, posible, real. Y entonces, en una tarde nublada, mientras Emma dibujaba sentada en la alfombra de la sala y Gabriel preparaba la cena al son de música baja, miró a su hija y se dio cuenta de algo que nunca había notado tan claramente: ella no cargaba con un trauma, llevaba amor. Amor que, a pesar de todo, sobrevivió al caos. Amor que se cultivó incluso entre las ruinas. Y era este amor el que ahora guiaría el camino hacia el final que se acercaba, lento, inevitable, pero finalmente en paz. En la primavera siguiente, el tiempo ya lo había rediseñado todo con líneas más suaves. Las heridas, aún presentes en forma de recuerdos y reflejos involuntarios, ya no sangraban como antes. Gabriel estaba experimentando un momento de plenitud inesperada, no porque todo se hubiera resuelto como en un cuento de hadas, sino porque aprendió, poco a poco, a comprender que la paz nunca llega ya hecha, se construye con elecciones conscientes, renuncias dolorosas y un coraje silencioso para seguir incluso cuando nuestros pies todavía tiemblan. Emma creció entre dos mundos que parecían haberse estabilizado, aunque a la distancia. En el colegio era vista como una niña sensible y madura, con una visión del mundo que sorprendía a sus profesores. Ella era un reflejo de las elecciones de su padre, pero también de su propia fuerza de resiliencia, moldeada en los espacios entre el dolor y el cuidado. Gabriel e Isabela habían decidido dar un nuevo paso, con calma, sin presiones externas. Compraron juntos una casa, pequeña, acogedora, donde los niños podían tener sus propios espacios y al mismo tiempo compartir la nueva familia que se estaba formando. No hubo anuncio oficial, no hubo fiesta, solo un cambio de tonalidad, un nuevo comienzo discreto, tan cierto que no necesitó aprobación externa. Los domingos ahora eran diferentes, llenos de ruidos infantiles, recetas improvisadas en la cocina, tardes en el patio y conversaciones tardías sobre la vida. Gabriel sabía que había algo sagrado en esa simplicidad, algo que no cambiaría por ningún pasado que alguna vez consideró irreemplazable. Al otro lado de la ciudad, Laura vivía una realidad más tranquila, marcada por una especie de penitencia autoimpuesta. El tratamiento había dado buenos resultados, su estado estaba bajo control, pero los médicos eran claros: tendría que cambiar radicalmente su estilo de vida, evitar el estrés, mantener la disciplina emocional y física. Esto condujo a un aislamiento forzado, pero también necesario. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que empezaban de nuevo, donde escuchó historias tanto o más devastadoras que la suya. Allí comprendió que no era la única que lo había perdido todo por decisiones imprudentes, pero también descubrió que aún podía reconstruir, aunque las ruinas fueran muchas. Comenzó a trabajar en un proyecto social dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad. Encontró en esto una especie de redención, no en el sentido religioso, sino como una forma de equilibrar la balanza interna. Sabía que nunca volvería a ser la misma mujer que era antes, y eso me alivió en parte. Las visitas a Emma se hicieron más estables. Todavía supervisado, pero menos rígido. La niña empezó a hablar más durante estas reuniones, hablaba de sus amigos, de los dibujos que veía, de los libros que leía con su padre. Laura escuchó atentamente, a veces interrumpiendo para preguntar detalles tontos solo para prolongar el momento. Ya no intentaba forzar lo que se había perdido. Simplemente aceptó las actas con humildad, entendiendo que, si iba a reconstruir algo con su hija, tendría que ser con su tiempo, no con sus emergencias. Al final de cada reunión, simplemente decía: te amo, y esperaba que, algún día, esas palabras volvieran como una respuesta espontánea. Una tarde inesperada, Gabriel recibió una carta manuscrita de Laura. Estaba en un sobre sencillo, sin adornos, sin remitente explícito, solo la letra que reconocería en cualquier lugar. Lo leyó atentamente, solo, sentado bajo la sombra de un árbol en el patio trasero. La carta no pedía disculpas, no suplicaba devolución ni hablaba de amor. Fue una especie de confesión silenciosa. Laura dijo que finalmente entendió lo que le había hecho a él, a su hija y a ella misma. Dijo que durante mucho tiempo confundió la libertad con el egoísmo, el deseo con los derechos, y que solo después de perderlo todo comprendió la carga que imponía a los demás con su deseo de vivir sin límites. Agradecí que nunca se convirtiera en el villano de la historia, que mantuviera el respeto incluso cuando ella no lo merecía y que protegiera a Emma con tanto celo.
Dijo que no esperaba ser perdonada, pero quería que él supiera que nunca volvería a ser la misma mujer, y que esto, de alguna manera, era la mayor prueba de que el dolor había valido la pena. Gabriel terminó de leer con los ojos húmedos, no de tristeza, sino de profunda comprensión. Sabía que esa carta no cambió el pasado, pero cerró una etapa. Lo guardó en una caja, entre las cosas que algún día le regalaría a Emma, como parte de la historia que ella tenía derecho a saber. En un fin de semana largo, Gabriel decidió llevar a Emma y Lucas a un viaje corto con Isabela. Alquilaron una casa cerca de las montañas, rodeada de senderos y arroyos, ese tipo de lugar donde el tiempo se ralentiza y los ruidos de la ciudad desaparecen. La última noche del viaje, después de que los niños se fueron a dormir, Isabela y Gabriel se sentaron en el balcón mirando el cielo oscuro. Ella apoyó la cabeza en su hombro y le preguntó si todavía tenía miedo. Gabriel respondió que sí, pero que ahora sabía qué hacer con el miedo, no huir, sino seguir adelante. Dijo que finalmente entendió el valor de empezar de nuevo sin buscar una réplica de lo perdido, pero con nuevos ojos para lo que podrían hacer. Isabela sonrió, tomó su mano y, en silencio, los dos contemplaron la inmensidad de lo que habían construido. Laura, por su parte, decidió escribir un libro. Inspirada por las historias que conoció en el grupo de apoyo, pasó meses escribiendo sobre elecciones, pérdidas y recuperación silenciosa. El libro no era una autobiografía directa, sino que contenía fragmentos de su dolor, camuflados entre personajes de ficción. Cuando publicó de forma independiente, no esperaba grandes repercusiones. Pero poco a poco, la obra fue ganando terreno entre lectores que buscaban historias reales, no héroes, sino personas que cometen errores, se pierden y tratan con honestidad de regresar. Gabriel se enteró del libro por terceras personas. Compró discretamente un ejemplar y lo leyó en silencio. Algunas páginas te hicieron parar, otras te dejaron colgado. Pero al final, sintió que había una verdad allí que valía la pena respetar. Para el cumpleaños de Emma, Gabriel preparó una fiesta en el jardín de la casa. Invitó a compañeros de escuela, vecinos, familiares. La tarde estaba despejada, con el cielo despejado y risas de niños por todas partes. Al final de la fiesta, cuando todos se habían ido, Emma lo llevó aparte y le entregó un dibujo que había hecho. Era sencillo, pero lleno de color, una casa, 2 adultos, 2 niños y, al fondo, un sol enorme con una frase escrita debajo: aquí soy feliz. Gabriel la abrazó con fuerza, sintiendo que no hacía falta decir nada más. En esa imagen infantil había un resumen de todo. De lo que luchó por preservar, de lo que acordó dejar atrás, de lo que estaba por venir. Y así, cada personaje encontró su lugar. Laura, en el silencio de la reconstrucción; Gabriel, en la firmeza del amor que aprendió a cultivar de verdad; Emma, en el centro de todo, como puente vivo entre lo que fue y lo que puede ser. El final, lejos de ser un punto, fue una larga coma, un respiro antes de seguir caminando, esta vez, con menos peso, elecciones más conscientes y una libertad que solo surge cuando el amor es tratado con responsabilidad. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te marcó más? Deja tu opinión aquí en los comentarios, tengo muchas ganas de saber cómo te tocó esta narrativa. Y por supuesto, si te gustan las historias intensas, profundas y con finales que te hagan reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y recuerda siempre, este canal no admite ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan son ficción y el objetivo es mostrar, de forma realista, cómo las decisiones que tomamos pueden cambiarlo todo. Hasta la próxima historia.